hermanos, vamos a abordar hoy nuestra tercera lección de la clase La doctrina de Dios y sus decretos. El tema que vamos a tratar está dividido en dos partes. Hoy en la tercera lección vamos a abordar entonces la primera parte del tema, los atributos de Dios. El objetivo de este tema y de estas dos lecciones que vamos a ver es conocer los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Como mirando en nuestro manual, el cual usted ha hecho una lectura previa y quizás tenga unas preguntas o interrogantes que usted ha escrito y que espero que a lo largo de este desarrollo de esta asignatura, a través de este video, usted pueda resolver, y aún aquellas que permanezcan, pues vamos a abordarlas y a darle respuesta en nuestra reunión virtual. Entonces, volvamos al manual y allí en la parte introductoria de esta lección encontramos un paralelo entre la descripción que se puede hacer de una persona humana y la persona divina. Cuando nosotros se nos requiere a nosotros o nos permitimos hablar de una persona en el buen sentido de la palabra o describir a una persona, nosotros hacemos uso de sus cualidades y características. Y aquí es cuando surge la primera gran diferencia con la persona divina, porque Dios no tiene características, sino que Dios es sus características, es decir, la esencia de Dios. Cada uno de lo que pudiéramos decir que son cualidades o características de Dios son su propia esencia, entonces no podemos definirlas como características. En cambio, un ser humano, nosotros podemos decir de esa persona que es amorosa, que es gentil, que es iracunda quizás, que es diligente o que es perezosa. Y si hablamos de la parte física, podríamos también hacer unas características de esa parte física. Pero también podemos ver que en una descripción de una persona humana, nosotros generalmente usamos niveles, porque podemos decir de una persona que es muy generosa, comparada que otra que es poco generosa. O le podemos decir es muy iracunda, o es muy paciente. Entonces vemos que el ser humano tiene niveles. Pero en Dios no hay niveles. En Él no encontramos niveles. Él es absolutamente lo que es. Ahora, esos niveles o cualidades que describimos en una persona es producto de la influencia a la cual nosotros como seres humanos somos sometidos a diario. Nosotros somos influenciados por nuestra familia, el núcleo familiar, en el cual nos hemos desarrollado, hemos crecido. También somos influenciados por las experiencias que a nivel personal y en las relaciones con otras personas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, tenemos, y esas experiencias van a influenciar nuestro carácter. Todas estas cosas son, por lo tanto, variables y cambian de una persona a la otra. Sus características son variables. Ahora, como hemos dicho que Dios, la persona divina, no podemos decir que tiene características, sino que Él es sus características. Entonces, para describir la persona divina, los teólogos utilizan dos términos, que son los atributos y perfecciones. Perfecciones o atributos. Cuando utilizamos el término atributos, estamos haciendo referencia a las cualidades divinas. Pero cuando utilizamos la palabra perfecciones, estamos hablando de la naturaleza y la esencia única de nuestro Dios. Él es perfectamente lo que es. Él es perfecto e infinito en todo. Entonces, por ejemplo, decimos que Dios es justo, totalmente justo, y Él no puede dejar de ser o hacer algo sin dejar de ser. Es decir, Dios no puede dejar de ser justo. Es decir, Dios no puede ser injusto porque automáticamente dejaría de ser Dios. Entonces ahí donde vemos que Él es mismo, Él es sus características, su esencia
es eso, Él es justo y no puede ser injusto. Por lo tanto, en Él no hay niveles. No podemos decir que Dios es muy o muy poco justo. Él es justo, perfectamente justo. Ahora, entonces aquí, a diferencia del ser humano, Él no puede ser influenciado por nadie ni por nada. Y es aquí donde tenemos que hacer un punto de reflexión. Muchas veces nosotros, por malas interpretaciones o porque hemos recibido o escuchado enseñanzas incorrectas, pensamos que por nuestra forma de orar, o por nuestras palabras, o por declarar cierta cosa, podemos influenciar a Dios para que actúe de cierta forma. Nadie puede influenciar a Dios. Dios no puede ser influenciado absolutamente por nada. Bien, amados, vamos a mirar ahora y entramos en tema entonces a abordar las perfecciones o atributos de Dios. Y vamos a comenzar con las perfecciones incomunicables. Hay dos tipos de perfecciones o cualidades de Dios, las incomunicables y las comunicables. Cuando hablamos de las incomunicables, son aquellas que pertenecen o atañen exclusivamente a Dios y no hay ningún rastro que se refleje en nosotros, en su creación. Entonces, por ejemplo, la primera de estas perfecciones tenemos la propia existencia de Dios o su autoexistencia. Su autoexistencia. Les invito a ir a Éxodo capítulo 3, verso 4. Éxodo 3, verso 14, perdón. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. En su nombre, yo soy, que hemos dicho en la clase pasada, Yahweh o Jehová, en ese nombre yo soy el que soy, está expresada esa autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios está expresada en su nombre. Yo soy el que siempre ha existido, el que existe por sí mismo. Él es Dios, nuestro Dios, es absolutamente libre de necesidades o dependencia. Él es totalmente libre. Cuán grande es nuestro Dios, que tenemos un Dios que no necesita de nada ni de nadie. Siempre ha existido y siempre existirá por sí mismo. Vamos a Juan capítulo 5, verso 26. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen vida en sí mismo. Nuestra confianza está en un Dios que no fue creado. Nuestra confianza está en un Dios que subsiste por sí mismo. Nuestra confianza está en un ser firme, sólido, que jamás dejará de existir. Vamos a Isaías 40, verso 14. Isaías 40, verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y vemos aquí en este pasaje de Isaías una serie de preguntas retóricas, porque la respuesta es nadie, absolutamente nadie puede, ni ha enseñado, ni podrá enseñar, ni aconsejar en nada absolutamente a Dios. Dios no tiene necesidad de nadie para eso. Amados hermanos, Romanos 11, 33 al 36 nos dice claramente: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nadie puede levantarse un día, no podrá levantarse, decir que le ha aconsejado algo a Dios. Dios subsiste por sí mismo.
Miremos Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, al igual que todos los anteriores, nos muestran que Dios, nuestro Dios, Él es absolutamente libre de toda necesidad y de toda dependencia. Él es el único autoexistente, el único autosustentador, autosuficiente, independiente y libre de todo. Solo Él. Ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué de la creación? Porque muchas veces uno escucha que Dios nos creó porque se sentía solo. Y eso es una gran falsedad, hermanos. Eso es hablar con ignorancia. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud o abundancia. Con la creación, Dios reveló la superabundancia de sus perfecciones y la gloria y su bondad. No somos el producto de una necesidad de Dios, sino que somos el reflejo de su gloria, de su bondad y de sus perfecciones. Como segundo atributo o perfección incomunicable, tenemos la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. El término inmutabilidad hace referencia a que es algo que no acepta y ni permite cambio ni modificación. Algo que no permite ni acepta cambios ni modificaciones. Mira Malaquías 3, verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Nuestro Dios, que nos ha derramado su misericordia, siendo nosotros seres imperfectos, teniendo todo justificado Él para derramar su justicia y darnos el pago que merecemos por toda nuestra imperfección y corrupción que recibimos de nuestro padre Adán, desde ese mismo instante. Solo por su misericordia, porque Él decidió, no hemos sido consumidos. Pero lo grande es que Él la determinó un día, y eso es para siempre, porque Él no cambia y no cambiará jamás. Mira Santiago capítulo 1, versos 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago nos lo recuerda fácilmente. Santiago nos ubica, nos centra que como cristianos siempre debemos estar firmes, y la certeza grande que tenemos es que en Dios no hay sombra de variación, que lo que Él dijo se hará, lo que Él ha prometido se cumplirá. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios, y nuestra confianza es que hemos colocado nuestra mirada y nuestra fe en un Dios que no cambia y que ha dicho que nos da vida eterna, y vida eterna tendremos. Vamos a Romanos 9:15. Romanos 9:15 nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Alguien podría pensar que Dios ama la imperfección y que Dios tolera el pecado. Porque si somos nosotros imperfectos, hombres que pecamos, seres pecadores, ¿por qué Dios no nos consume? ¿Por qué Dios no lo hace? Y la respuesta está aquí en Romanos 9. Porque Dios, Él ha determinado el pago por el pecado. Y Él ha dicho, la paga por el pecado es la muerte.
el alma que pecare, esa morirá. Dios no cambia en eso y sus juicios son determinados. Pero Él dice aquí, yo me compadeceré del que yo me compadezca. Él ha determinó que tú y yo, solo por su misericordia, no recibiéramos ese pago que merecíamos, sino que Él decidió en su misericordia, en su soberanía, extenderla hacia nosotros. Y lo que hemos de aclarar, amados hermanos, es que la misericordia no es un acto de justicia, pero tampoco es un acto de injusticia. Es una decisión de bondad y decidió el derramarlo, pero no es injusticia. Y ese acto de misericordia Él ha decidido que a quien ha dado vida eterna, quien ha puesto su confianza en Él le ha dado vida eterna y no va a cambiarlo. La recibirá por cuanto Él lo ha dicho. Entonces, su misericordia no es un acto de justicia, pero mucho menos es injusticia. Muchas veces nosotros por ignorancia pedimos justicia. Hermanos, si pidiéramos justicia, no queríamos de nosotros ninguno. Si hay algo que debemos de pedir a diario es su misericordia. Porque los juicios de Dios son verdad y nadie podrá levantarse delante de Dios y justificarse delante de Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, por su misericordia, podemos a través de Cristo levantarnos, presentarnos delante de Él. Y su misericordia es la que nos sostiene. Y su fidelidad, su inmutabilidad es la que nos da y nos lleva en esta vida hasta llegar a recibir esa corona de vida, que es la vida eterna. Él y su palabra, amados hermanos, serán lo mismo ayer y hoy y para siempre. Él es el único constante en el universo. Es el único ser digno de confianza absoluta. En nadie más nosotros podemos derramar confianza absoluta. Nosotros los hombres, somos mutables, cambiamos. El tiempo, las experiencias nos hacen cambiar de pareceres. No hay ningún ser en el universo inmutable, sino solamente Dios. Y Él es el único ser en donde podemos derramar y tener confianza absoluta. Cuando pensamos en la inmutabilidad de Dios, es motivo de postrarnos y levantarnos en cada mañana o al acostarnos y decir, Señor, gracias, porque por tu inmutabilidad, porque tú no cambias, yo sigo vivo. Tu fidelidad es grande. Como tercer atributo incomunicable tenemos la infinidad de Dios. Vimos en nuestra primera clase la infinitud o la infinidad de Dios. La infinidad o infinitud hace referencia a que es libre de todas limitaciones. Nada ni nadie puede limitar a Dios en nada absolutamente. Y cuando pensamos en la infinidad, entonces tenemos que verlo en tres aspectos. El primero de ellos es su infinidad respecto a su perfección. Vayamos a Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vamos al Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Y Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios es perfecto en todo.
Dios es perfecto en su obrar. Dios es perfecto en su camino. Dios es perfecto en su ley. Dios es perfecto en sus juicios. Dios es perfección, amados hermanos. La perfección absoluta pertenece a Dios. Dios es perfectamente, absolutamente perfecto. Dios es perfección. A Él no le falta, amados hermanos, nada. Y no tiene ningún defecto. Ese es el Dios en que tú y yo confiamos. Ese es nuestro Dios. Él es perfecto en su pensamiento, en su obrar, en su actuar, en su palabra, en su trato contigo, con la humanidad y a través de la historia. Dios es perfecto. Nosotros como seres humanos nunca podremos alcanzar la perfección eterna de Dios. Pero la verdad es que Dios desea, su voluntad es que su pueblo alcance la perfección. Él quiere llevar a su pueblo a la perfección. Vamos a Mateo 5, verso 48. Y este verso está en el contexto del Sermón del Monte que Cristo dio. Y dice el verso 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hebreos 10, 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenemos en Mateo 5:48 que Cristo nos dice, sed perfecto como vuestro Padre está perfecto. Vemos en Hebreos que se nos dice que con un solo sacrificio, es decir, en la cruz, así como Cristo en la cruz nos imputó, nos dio su justicia y nos la asignó a nosotros, nos imputó siendo injustos, Dios nos ve justos por la obra de Cristo Jesús. La justicia de Cristo está sobre nosotros, está en nosotros. Cuando el Padre ve la justicia de Cristo en nosotros, por eso nosotros no somos consumidos. Pero también dice que nos hizo perfectos. Pero somos imperfectos. Mientras estamos en este camino, Dios está llevándonos a la perfección. Y esa perfección que ya nos fue imputada será hecha realidad en los cielos. Pero entonces el término perfectos de 5:48, de Mateo 5:48 que hablaba de Cristo, necesitamos entender en qué contexto estaba hablando. Y vamos a entrar ahora, pero antes quiero mostrarles, amados hermanos, que la voluntad de Dios es llevarnos a esa perfección y que reflejemos su perfección. El salmista en el Salmo 18, del verso 30 al 35, dijo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David da testimonio de cómo Dios le llevó e hizo que su camino fuera perfecto. Dios mismo lo fue llevando. Fue Dios el que lo hacía perfecto. Y por eso es que encontramos que David dice, un hombre conforme al corazón del Señor. Entonces David da testimonio que Dios le llevaba en el camino y lo guiaba, haciéndole perfecto. La palabra griega para perfecto, o la palabra que es traducida perfecto allí en Mateo 5:48 es teleios. Pero esa misma palabra
da connotación o se traduce también como completo. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:10. En algunas otras versiones también se traduce como plenamente desarrollado o una persona hecha y derecha. Que es lo mismo a un adulto maduro. Eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 14:20. Y aún en otras traducciones encontramos en Hebreos 5:14, que es traducido como maduro. Entonces, teleios significa perfecto, maduro, completo, una persona plenamente desarrollada, una persona hecha y derecha. ¿Y? Perfecto. Ahora, las palabras hebreas que se connotan o se utilizan o traducen perfecto, cuando se aplican a objetos impersonales, como por ejemplo las balanzas que encontramos en Deuteronomio 25:15, dice allí esa palabra que hebrea que traduce perfecto es completo, es sinónimo de completo, pero sin una tentativa de perfección. Entonces, en Deuteronomio 25:15, la palabra hebrea que se traduce como perfecta o medida perfecta es medida completa, pero sin tentativa de ser precisa, sencillamente completa. Y cuando esas palabras hebreas se aplican a una persona, se traducen como o significan exento de tacha y sin culpa. Así, por ejemplo, se dice de Noé en Génesis 6:9 que era exento de tacha entre sus contemporáneos. Es decir, era perfecta, sin tacha. Y en Job 1:8 se dice de Job que era sin culpa y recto. Porque todo lo que está exento de tacha es perfecto. En sus notas sobre los evangelios, Albert Barnes, doctor bíblico del siglo XIX, hace algunas observaciones que quiero compartir con ustedes, hermanos, en cuanto al estar sin culpa o a la perfección de hombres como Noé y Job. De la palabra perfecto, él dice, originalmente se aplica a una pieza de mecanismo como una máquina, que tiene todas sus partes. Aplicada a los hombres, se refiere a tener todas sus partes o perfección, donde ninguna parte está defectuosa o falta. Por lo tanto, se dice de Job, es perfecto, es decir, no santo como Dios o sin pecado, porque después le fue hallada culpa. Pero su piedad era proporcionada, tenía todas sus partes. Era consistente y se manifestaba con regularidad. Job exhibió su religión como príncipe, como padre, como individuo, benefactor de los pobres. No simplemente era un hombre piadoso en un lugar, sino uniformemente. Era consistente en todas sus partes. Este es el significado de la palabra perfecto en Mateo 5:48. Cuando Cristo nos dice allí, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está haciendo referencia a que la piedad sea completa y proporcionada y se manifieste con regularidad. Ese es el contexto de esa palabra. Entonces, hermanos, estos hombres de fe de tiempos antiguos merecieron ser llamados exentos de tacha o sin culpa, porque dentro de los límites que le era posible alcanzar, su devoción y lealtad a Dios era completa, sólida. Manifestaron un corazón completo, aceptaban humildemente la corrección y la disciplina cuando se equivocaban. A pesar de sus errores y debilidades, la suma total de lo que hicieron fue lo que Dios requirió de ellos en ese tiempo y bajo las circunstancias existentes. Jehová Dios estuvo satisfecho con la adoración de ellos. Y entonces, estos hombres son testigos, referentes, que nos obligan a nosotros,
Por así decirlo, hermanos, que como cristianos verdaderos, entonces, no debemos ser limitados ni ser tampoco incompletos o imperfectos al expresar amor y generosidad, sino que debemos mostrar estas cualidades de manera extensa, completa, por consiguiente, de manera perfecta. Extendiéndose aún, ojo hermanos, extendiéndose aún a nuestros enemigos. Así como Cristo nos lo dice en el Sermón del Monte, en Mateo, desde Mateo 5, desde el verso 43, 44 a llegar al 48. Aquí Jesús en esos versos no estaba hablando acerca de ser como el Dios Altísimo en todo respecto, cosa que nosotros como seres humanos no podemos alcanzar, sino que estaba hablando o enfatizando este aspecto particular de expresar amor pleno y perfeccionado. Ese es el contexto a lo que nos está hablando allí.